Te pido que vayas tomando tu Biblia, como siempre te pedimos, tu anotador, la virome, y andás yendo a Mateo 22, que en un ratito vamos a llegar ahí. El objetivo de nuestro estudio dedicado de la palabra de Dios es para que a través de ella lo conozcamos a Dios, nuestro Padre Celestial, y entonces poder amarlo, porque si no estudias la palabra de Dios no lo vas a poder amar a Dios. La palabra tiene un dueño y no es ningún ser humano, la palabra es de Dios. Él es su autor y propietario, por lo tanto la estudiamos con respeto, porque no es de ninguno de nosotros y solamente a través de ella es que podemos conocer a su autor, sus deseos y sus amorosos planes de puro bien para la humanidad. Si decimos que Dios está primero en nuestras vidas, también lo está su palabra, lógicamente. Me imagino que ya estás en Mateo 22, en el versículo 34. Vamos a empezar a leer ahí. Versículo 34 de Mateo 22. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amarlo a Dios con esta prioridad es parte de la palabra escrita de Dios. Por eso Jesús los refirió, a estos escribas, a la ley y los profetas, que era el texto de la palabra de Dios que ellos mismos podían leer en ese mismo momento histórico, ¿no es cierto? Cualquier persona que haya leído la Biblia encontrará que David tenía un gran respeto por Dios y fue inspirado justamente por él, por Dios, para escribir y dejarnos un documento hermoso acerca del nombre y la palabra del Creador. Te pido por favor que vayas al libro de Salmos, a la mitad de la Biblia, Salmos 138, en el versículo 2, y vamos a leer: Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. David reconocía que Dios mismo era quien había engrandecido su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. La palabra es en verdad de Dios, es poderosa y cada vez que la hablamos y es creída, hay resultados en las vidas de las personas. Te pido por favor que pases ahora en el Nuevo Testamento al 1 Tesalonicenses, por favor, capítulo 2. Damos un tiempito, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿De quién dice este versículo que es la palabra? De Dios. ¿Y en quién actúa esta palabra? En quien la cree, los creyentes. Esta palabra nunca regresa a Dios vacía, es decir, sin haber hecho aquello que Dios quiso que haga. Por favor, te pido que pases ahora al Antiguo Testamento, al libro de Isaías. El libro de Isaías, Antiguo Testamento, 55. En Isaías 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Otra cosa que aprendemos de la palabra de Dios es que Él hace todas las cosas con un propósito. La lluvia cae para llegar a la tierra y germinar y producir semilla al que siembra. Así es su palabra. Él la envía con un propósito y en ese propósito va a ser prosperada. Así de poderosa y activadora es la palabra de Dios. Por ello la estudiamos, porque la palabra de Dios nos presenta a Dios y es práctica para la vida diaria. Es más, es vida a quien la cree. Te pido por favor que pases ahora a Deuteronomio, capítulo 32. Antiguo Testamento, ahí nomás, los primeros libros de Deuteronomio, capítulo 32, en el versículo 45. Dice: y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El pueblo de Israel tenía que aplicar su corazón a todas las palabras que Moisés les había proferido. Las palabras esas eran la palabra de Dios para ellos, y como todas las veces que la palabra de Dios sale de la boca de Dios, sale con el propósito de bendecir a su gente. Pasados muchos años, Moisés muere y lo reemplaza Josué en el privilegio de guiar al pueblo elegido de Dios. Una vez confrontado con la cruda realidad de la muerte del hombre de Dios, Jehová mismo se le presenta a Josué y le dice, por favor te pido que pases a Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. La ley, la palabra de Dios escrita para ellos, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora vamos a detenernos un poquito en estos pasajes para poder analizar los tres paras que están en este registro y que indican el propósito o la razón por la que Dios le dice a Josué lo que le dice. Vamos al mandamiento primero y después vamos al propósito. Vamos al primer para. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Se dan cuenta? Vamos al segundo para. El mandamiento, no te apartes de ella. ¿Para qué? El propósito, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora vamos al tercero. Mandamiento, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Para qué? Para que guardes y que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Clarísimo. Toma coraje y determinación estar firme en la palabra de Dios.
De otro modo, la orden de Dios a Josué no hubiese sido que se esforzara y fuera valiente. Esa era la parte del hombre. Para ser prosperado según la palabra, uno no debe apartarse de ella hoy y mañana y pasado. Hay que ser regular en nuestra firmeza. No podemos esperar resultados regulares con un pararse firme y regular. Esta palabra no debe apartarse de nuestra boca y de nuestra acción y pensamiento. Por eso la estudiamos, la meditamos, la llevamos al corazón y la actuamos. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estos principios están en vigor hoy día, como lo estuvieron cuando fueron hablados por Dios a Josué. Nada ha cambiado en cuanto a esto, porque nada ha cambiado en cuanto al intenso deseo de Dios de bendecir a su gente. Josué era su gente, y hoy usted es su gente. Josué era el segundo de Moisés, devenido en líder del pueblo al momento de la muerte del gran hombre de Dios. Entonces Jehová lo exhorta a que solamente se esfuerce y sea valiente. ¿Y en qué? ¿En liderar a un pueblo que probó ser rebelde y contradictor? ¿En qué? ¿En que estudie principios de liderazgo? ¿Lo exhortó? No. Jehová lo exhorta a que cuidara de hacer la palabra. Eso es primordial para todo el mundo y aún más ciertísimamente lo es para cualquier persona en capacidad de servicio a la gente de Dios. Dios y su palabra primero en todo, señores. Su esfuerzo debía estar orientado en guardar, hablar y hacer conforme a lo que está escrito, que era justamente aquello en lo que Josué tenía que meditar de día y de noche. Haciendo eso, él iba a prosperar en sus cosas y todo le iba a salir bien. ¿Se entiende? Ese es un principio inmutable y reitero, sigue en vigencia hoy día tanto como seguirá en los tiempos futuros. Por favor, pasen ahora a Isaías 26, por favor. Es importante tener en claro todo este tipo de cosas, de que es la palabra de Dios la que tenemos que aprender. No tenemos que aprender a hablar muy bien, no tenemos que aprender a llevar masas y un montón de cosas que parecerán muy, muy lindas. Pero lo que realmente importa es aprender la palabra de Dios para dar a conocer esa palabra de Dios. Isaías 26, por favor. 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuyo pensamiento en ti persevera. Usted persevera en pensar la palabra de Dios y usted será guardado en completa paz. Ser guardado de esta manera es, sin lugar a dudas, ser muy prosperado en la vida acelerada y caótica en las que nos encontramos. Observe que dice, persevera, lo cual nos da la idea de regularidad. Un día, otro día, persevera. Hacer la palabra de Dios prospera a las personas. Meditamos, hablamos, hacemos esta palabra porque es la palabra de Dios, es suya, de Dios, es de Él, del Creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ella hay. Es su palabra escrita. Hoy día tenemos una abundancia de palabra escrita, más que la que tenían disponible Moisés o Josué. Inclusive tenemos más que lo que tenía el Señor Jesucristo disponible cuando fue su tiempo de aprenderla, meditarla, hablarla y ponerla por obra en su vida. La responsabilidad de Josué en cuanto a la palabra de Dios es la misma que para Moisés, es la misma que para Abraham, es la misma que para Jesucristo, para Pablo y para todos los hombres de Dios. Y para nosotros también, señores.
esforzarnos y ser valientes, meditarla, hablarla y hacerla con persistencia, y entonces nos irá bien de hacerlo así. Parte de que nos vaya bien es tener la paz prometida cuando perseveramos nuestros pensamientos en Él, en Dios. Eso sí, obviamente que requiere esfuerzo y es señal de valentía tener que ver con las cosas de Dios y su palabra. No es algo muy sencillo. Por algo, nuestro Padre dice, esfuérzate y sé valiente. Nuestra responsabilidad no es hacer que se cumpla la palabra de Dios, en absoluto. Esa es responsabilidad de su dueño, de nuestro Padre. Él, nuestro Padre, envía su palabra como envía la lluvia. Usted simplemente esfuércese y sea valiente. Vívala y háblela con toda confianza, porque es Dios quien respalda esa palabra y porque su palabra es vida eterna. Por favor, vayan al Evangelio de Juan, Nuevo Testamento 12, Juan 12, 44, y vamos a leer hasta al 50, así que quédense ahí y yo cuando les nombre el versículo van directamente al versículo, ¿sí? Ahora vamos al 44. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Creer es requerido en cuanto a la palabra de Dios. Cuando usted le presenta a Jesucristo a las personas, según está documentado en la palabra, y ellos creen en Él, no creen en usted, sino que creen a quien los envió, al Señor Jesucristo, y a usted, porque la palabra lo declara a Dios. 45. Y el que me ve al que me envió. 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Y a través de qué cosa uno cree en Él? A través del oír las palabras que habló Jesucristo y que como están escritas usted puede leer y hacer suyas y hablar a la gente para que reciban las mismas bendiciones que recibió usted cuando alguien se las habló a usted. Versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Ve que es lo mismo que le pasa a usted? Si alguien no guarda las palabras de la palabra de Dios que usted le hable, no va a ser juzgado por usted. Quien rechace la palabra que usted hable, no lo va a rechazar a usted, sino al propietario de la palabra, que es Dios. La misma palabra hará el juicio y no usted. Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Mire, las palabras dominan más al mundo que las armas. Así de poderosas son las palabras. ¿Cuánto más poderosas serán las palabras y encima benditas si son las palabras de Dios? Por eso, tiene que hablar con confianza, porque cuando usted habla su palabra, no la habla por su cuenta. Su palabra, la palabra de Dios, es vida eterna. Usted hable y viva como su Padre le haya dicho en su palabra que hable y viva. Juan. Seguimos en Juan, pero ahora en el capítulo 6, por favor. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sin siquiera la sombra de alguna duda, cada vez que usted hable la palabra de Dios, usted estará dando
y recibiendo vida espiritual, porque la palabra es espíritu y es vida. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿En qué cosa no creían? En la palabra que Él les estaba hablando. Nadie ha de entregarnos para que muramos por la humanidad, pero sin embargo el principio sigue cumpliéndose en cuanto a que algunos no creerán. No se sorprenda entonces porque tampoco le creyeron al mismo Jesucristo. Del mismo modo, puede que usted no sepa quiénes no creerán en usted. Aún así, usted sabe que algunos no lo harán porque ya lo hicieron con nuestro hermano y Señor Jesucristo cuando presentó la palabra de Dios al mundo de su día y tiempo. ¿Ve qué útil que es la palabra? Le informa cuáles son las posibles reacciones a su presentación de la misma palabra que presentó nuestro Señor Jesucristo. Versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Damas y caballeros, dice discípulos y dice muchos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Una pregunta: ¿esto lo frenó al Señor Jesucristo de hacer lo que Él sabía que tenía que hacer? No, claro que no. ¿Por qué va a frenarlo a usted entonces? La palabra que rechazaron esos discípulos, que les habló el mismo Señor Jesucristo, es la que pueden rechazar que hable usted. No hay diferencia alguna. Jesucristo no es el dueño de la palabra. Él la hizo suya, pero no es de Él. Es de su Padre, Dios. Lo mismo es con nosotros. No es nuestra. Nos conviene hacerla nuestra porque eso es deseable y también es lo que bendice al Padre Celestial. Pero nuestra, lo que se dice nuestra no es de Dios. La hacemos nuestra estudiándola, meditándola y aplicándola. Por favor, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Clarito. Ahora por un momento pensemos que Pedro y el resto hubiese tomado el mismo camino hacia la sombra, fuera de la luz de la palabra de Dios. Una pregunta: ¿qué piensa usted que hubiese hecho el Señor Jesucristo? ¿Se condenaría? ¿Lamentaría haber sido tan firme en su presentación de la palabra? ¿La hubiese rebajado con agua como para que sea un poquito más digerible? Ahora, si usted estudió la vida del Señor Jesucristo, seguramente tiene un no como respuesta a estas preguntas, porque el Redentor no basó su ministerio en lo que la gente pensaba de él, sino que basó su ministerio en la exactitud y precisión de la palabra de Dios que él, como queremos hacer nosotros, hizo suya. Nosotros basamos nuestro servicio a la gente en la opinión de Dios, no en la opinión de la gente. Nosotros enseñamos hasta donde sabemos de la palabra, de tal modo de elevar a las personas al nivel de la palabra. No bajar la palabra al nivel de las personas, es al revés. Las personas se tienen que elevar hacia la palabra de Dios. Decíamos antes que las palabras son muy poderosas y que la palabra de Dios en particular es muy, muy, muy poderosa y nunca retorna a Dios sin haber hecho aquello por lo cual fue enviada. Pues bien, veamos un poquito cuál sea el poder de la palabra de Dios. Vamos por favor
al Nuevo Testamento, a Hebreos 11. Hebreos 11, por favor. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Se entiende esto? La palabra de Dios hizo que se viera lo que antes no se podía ver, pues no existía. Lo que hoy existe, existe porque la palabra lo trajo a que existiera. Deténgase un momento y vea lo que lo rodea. El cielo, los cuerpos celestes que están en él, la tierra y toda la hermosura que le reviste, nosotros, las personas, los animales, las plantas, todo esto que hoy podemos ver, hubo un momento que no podía verse, porque no existía. Esto vino a ser, comenzó a existir mediante la palabra de Dios. Es muy grande lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo en estos pasajes. Analícelo, véalo. Por favor, vayan al primer libro de la palabra de Dios. No se los voy a decir, porque ya lo tienen que saber. Bueno, se lo voy a decir. Génesis. Génesis 1, por favor. Génesis 1. Vamos a leer varios versículos salteados, así que estén atentos. Yo les voy a dar el número y bueno, lo vamos a ir leyendo, ¿no? Vamos a empezar por el 3. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. 3 palabras dijo, ¿eh? Dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. ¿Se entiende? 6. Luego dijo Dios. ¿Qué cosas se dicen? Palabras. Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. 9. Dijo también Dios. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Y qué pasó? Y fue así. Fue así. Es decir, fue como Dios dijo que fuera. Comenzaron a existir al proferir Dios su palabra. Solamente dijo y ¡pumba! Se hizo. 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. 20. Dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si usted piensa que existe una diferencia entre esta palabra de Génesis y su poder activador y la palabra que usted hable hoy día, amigo, piénselo de nuevo, porque es la misma palabra. Hoy es la misma palabra que la que fue en el principio. No se equivoque, cada vez que usted medite, hable o haga la palabra, esta es la palabra que estará meditando, hablando o haciendo.
es aquella palabra mediante la cual fueron creadas las cosas que antes no existían. Dios no cambia, tampoco lo hace su palabra. Padre Celestial, te doy gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta inmensa y maravillosa y clara palabra que nos dejaste, Dios, para que la podamos entender, para que la podamos aplicar a nuestras vidas y para que la podamos difundir. Gracias, Padre, por abrir puertas para que tu palabra entre. Gracias, Padre, por bendecir la vida de cada uno de los que aman tu palabra, de los que tratan de que se entienda y se proclame este evangelio que dejaste disponible. Gracias por el amor inmenso que dejaste para toda la humanidad, para que esté disponible, que todos sean salvos y vayan al conocimiento de tu verdad. Te amamos, te glorificamos y te bendecimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.